En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para recultivar todos los restos de cebolla, de puerro, las cebollas de verdeo que uses en la cocina, para armar estas bandejas que se te van a llenar de hojas y las vas a poder cosechar de forma escalonada para que las puedas usar en tus comidas favoritas. Y lo mejor de todo es que las vamos a cultivar directamente sobre restos de hoja. Y antes de empezar, te voy a mostrar de forma rápida lo que podemos llegar a poner para recultivar. En el caso de los puerros, de las cebollas de verdeo, siempre lo más importante es que tengamos raíces. Pero se van a dar casos, como por ejemplo estos que tengo por acá, y esta la traje justamente para mostrarte que cuando la encontramos de esta forma y no vemos el tallo basal, esta no nos va a estar sirviendo porque prácticamente son todas bases de hojas. Siempre vamos a necesitar que como mínimo veamos este tallito por acá abajo. Fíjate la diferencia. No está el tallo, estas son las bases de las hojas, y por el costado se suelen ver puntitos. Si no las encontrás con raíces, en este caso nos vamos a llevar este tipo. Y por acá, fíjate, hay una pequeña raíz. La diferencia, por ejemplo, entre conseguir un puerro bien ancho y uno más pequeño, es que este es muy probable que nos esté dando por los costados todas nuevas plantas. Y te voy a recomendar que lo cortes aproximadamente unos 5 centímetros para iniciar todo este recultivo. Si bien a todas estas hojas las cortamos, desde el centro vamos a empezar a ver todas las nuevas que van a aparecer. Y corto las otras de forma rápida, así te muestro cómo hacer todo esto. En el caso de las cebollas de verdeo, también unos 5 centímetros más o menos. La ventaja de hacer todo este cultivo es que después de haber hecho 2 o 3 cosechas de todas estas hojas, las plantas que nos van a quedar las podemos pasar a la huerta para que sigan su ciclo, y en el caso de las cebollas nos van a empezar a aparecer nuevas cebollitas por abajo o semillas. Y en el caso de las cebollas, para cultivarlas, ya sea para comer las hojas o para sacar nuevas plantas, siempre te voy a recomendar que te elijas las más anchas. Fíjate estas dos. Esta es mucho más pequeña y al ser mucho más ancha, esto nos va a estar dando mucho más número de plantas. Para usarla, vamos a ver, esta es la parte de arriba y esta parte donde se le ven las raíces, vamos a cortar hacia arriba unos 4 centímetros aproximadamente. Esto va para la cocina y estas son las que vamos a cultivar. Cuando tenemos cebollas de este tipo, que son mucho más pequeñitas, con unos 3-4 centímetros vamos a andar más que bien. Porque acá es importante que le dejemos resto de este material, que son las hojas que nosotros consumimos cuando cortamos la cebolla, porque es toda energía de reserva que va a estar ayudando a que crezcan nuevas raíces y que por arriba se generen todas las nuevas plantas. Con esta cantidad vamos a andar más que suficiente. Y por acá tengo una blanca también. Todos estos ojitos que veas, y acá se ven mucho mejor, van a ser todas las nuevas plantas que van a salir. En este caso salen 2. Y esto es algo que lo estuvimos notando bastante, que en las moradas salen mucho mayor número de plantas. Y si por ahí te llegas a encontrar con alguna cebolla que ya está brotada, la podemos usar directamente. Fíjate lo que pasa. A medida que van generando las nuevas plantas, toda la base, todas estas hojas que son las que consumimos, le pasan energía para formar las nuevas raíces y todas las nuevas hojas. Acá te voy a mostrar, porque esto quiero que veas, que si te llegas a encontrar, y mira cómo está toda podrida, esto no significa que las plantas estén podridas, sino que lo que se pudrió es toda la parte que las está rodeando. Te voy a dar un dato acá súper importante. ¿Viste que a veces en la cocina suelen haber muchas mosquitas? Vienen en las cebollas. Y esto que en un principio parecía que estaba todo podrido, lo vamos a poner en agua para que veas que tenemos plantas acá, que las podemos recuperar totalmente. Lo que se pudre es toda la parte de la cebolla que consumimos. Pero mira por adentro. Tenemos todas las plantas que llegan bien hasta la base del cuello de la cebolla, que vendría a ser el tallo, y a estas las podemos separar así. Toda la parte que está podrida se la vamos a sacar bien. Todo esto que parecía totalmente podrido,
ahora ya son 2 nuevas plantas de cebolla. Y para tener un sabor extra, le podemos agregar algunos dientes de ajo para que también se transformen en hojas. Guardo todo acá adentro y te paso a explicar cómo armar la bandeja. Y voy a usar estas bandejas de plástico que están perforadas a los costados para ayudar a que se vaya cualquier exceso de agua. Y como material para cultivar todo esto, vamos a aprovechar todo lo que tenemos en esta época de otoño. Por acá hay hojas de las casuarinas, estas son de eucalipto y por ahí estaban los conitos, acá están, que también los vamos a poner en este sustrato. Hasta le vamos a poner también restos de palitos. Lo importante es que esté bien seco todo esto, porque a medida que vaya pasando el tiempo, con la humedad de los riegos, todo esto se va a descomponer y las cebollas lo van a poder usar súper rápido. Para prepararlo, así como están, bueno, si son muchos los palitos largos, los podemos cortar. Lo principal es poner todos estos restos de hojas que queden bien compactos, porque la ventaja que vamos a tener es que no solamente a medida que todo esto se vaya descomponiendo va a estar ayudando a fertilizar, sino que también es un medio muy aireado y esto va a permitir que todas las raíces puedan entrar bien y crecer. Esta es una forma ideal para estar reciclando todas las hojas y aprovecharlas para estos cultivos. Acá en casa lo que solemos hacer es tener varias bandejas con estas hojas y a medida que cocinamos guardamos todas las bases de las cebollas y las vamos apoyando, y a medida que pasa el tiempo te vas a empezar a encontrar con todo eso para aprovecharlo directamente en la cocina y el día de mañana lo volvemos a cultivar en la huerta. Lo vamos a regar bien para que vaya absorbiendo humedad. Y como están bien secas las hojas, les va a costar al principio humedecerse, pero una vez que retengan el agua, la van a mantener, y esto es lo que les gusta a todas estas bases de cebolla, de puerro, cebollas de verdeo y todo este tipo de plantas. Y ahora viene la parte más linda de todas, empezar a poner todo esto. Esto mismo lo podemos estar haciendo directamente con tierra o algún compost que tengas en casa. No necesariamente necesitas las hojas, en este caso lo hago con hojas porque estamos justamente en otoño. Y la profundidad, vamos a tratar de dejar toda la parte de arriba de la cebolla que quede descubierta. No importa que nos queden muy juntas. En el caso de los puerros, las cebollas de verdeo, le vamos a enterrar unos 2-3 centímetros. Los ajos también los vamos a dejar bastante bien enterrados. Y así vamos a completar con todo lo que tenemos por acá. Estas que eran las cebollas que tenían toda la base podrida, lo mismo. Las enterramos aproximadamente por acá. En este caso usé bastante puerro. Si querés, con unos 3-4 centímetros va a andar más que bien para seguir aprovechando todo esto en la cocina. Lo más importante de todo en estos cultivos es que nos quedemos con esta base, que es donde tenemos el tallo, todas las hojas que van a servir de reserva para que larguen las nuevas hojas por arriba. Pero la idea de esto es, a medida que vayas consumiendo en la cocina, los pedacitos los vayas poniendo poco a poco en toda la bandeja para que vayan creciendo. Y en cuanto a la ubicación, te voy a recomendar que lo dejes en un lugar que esté a media sombra hasta que empecemos a ver que se activan las cebollas o los puerros cuando veamos que salen todas las hojitas nuevas por arriba. A este cultivo lo estoy haciendo directamente ahora en otoño, pero si a esto lo haces, por ejemplo en el verano, ahí sí te voy a recomendar en una media sombra bastante alta para que el sol no las esté afectando. Más que nada, hasta darle el tiempo a que empiecen a salir todas las nuevas hojas. Ahora solamente le hago un buen riego extra para limpiar todas las cebollas y agregarle un extra de humedad. Esto es bien importante, que el agua se vaya rápido. Y a los riegos se los vamos a hacer cuando nosotros toquemos que las hojas se secaron, porque como no vamos a tener ni tierra ni sustrato, el agua se va a evaporar mucho más rápido y se va a secar. Por eso anda mirándolo todos los días, no solamente para ver cuándo se activan, sino también para ver el nivel de humedad que van a tener todas estas hojas. Para cosecharlo, directamente agarrar las hojas y con una tijera y lo vas a empezar a cortar. De esta forma podés cosechar solo lo que vas a usar y al resto lo vas a dejar para que se mantenga bien fresco hasta la próxima cosecha. Una recomendación que te voy a dar es que lo coseches por sectores.
Empezás por esta parte, seguís por atrás y de esta forma le vas a dar tiempo a que se vuelvan a regenerar todas las nuevas hojas. Y antes de irme, te quiero mostrar cómo van las raíces por acá abajo. Mira lo que es esto. Impresionante la cantidad de raíces. Todo esto lo logramos reciclando todas estas partes de la cocina. Espero que el video te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos puedan aprovechar estas bases de cebollas, de puerros y de todas estas plantas para que puedan sacar mucha mayor cantidad de hojas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!